bien, en el ámbito de las imágenes SPECT, justamente tenemos que comenzar obviamente por lo básico. Ya en algún momento hemos conversado un poquito sobre lo que tiene que ver con la medicina nuclear, sin embargo, bueno, vamos a repasar algunos conceptos muy básicos para profundizar realmente en donde quiero profundizar, que va justamente y de la mano de lo que es la imagen SPECT. Eh, ya de primera mano, cuando escuchamos hablar de SPECT, nos referimos justamente a tomografía computarizada por emisión de fotón simple. Es decir, que si estamos teniendo en consideración de primer instinto, digamos, al escuchar la palabra, obviamente lo primero que nos viene a la mente es que, bueno, estamos obteniendo o que vamos a obtener una serie de cortes, una serie de proyecciones, ¿sí? Eso es lo primero que uno le viene justamente a la mente en el sentido de que, bueno, ya uno sabe que definitivamente por allí va a ir y van a ir encaminado, digamos, lo que es la visión de este proceso. Dicho esto, por supuesto que entonces tenemos que comenzar con la presentación, por supuesto, de lo que sería nuestra gama cámara, ¿sí? Desde el punto de vista un poco lo más académico posible, pero y lo más sencillo posible, pero lo que más me interesa es que podamos entonces comprender y analizar justamente esa posibilidad de análisis, de tener en cada una de las proyecciones los diferentes ambientes y las diferentes áreas que nosotros queremos analizar. Por supuesto, entonces vamos a dar inicio acá de una vez. Por favor, siempre sí recuerden acompañarnos, ayudarnos en la difusión, sí. Aquí tienen nuestras redes sociales, por supuesto también tienen la posibilidad de conectarse por correo electrónico con nosotros, así que siéntanse a gusto ante cualquier duda, algún aspecto, por ejemplo, que quieran que abordemos, sí, algún área en particular, de verdad que siempre a gusto de leerlos y de escucharlos. Muy bien. Para comenzar entonces, cuando definimos, digamos, la visión de lo que tiene que ver con la caracterización de la imagen SPECT, lo primero que nos viene a la mente, como yo les decía, era que tengo diferentes proyecciones. Pero tengo diferentes proyecciones ¿de qué? Bueno, realmente nosotros tenemos tal cual nuestro equipo convencional, digamos, de gammagrafía convencional. La particularidad que tiene justamente las imágenes SPECT es que podemos ahora obtener imágenes alrededor del paciente. Es decir, la primera característica que debemos definir a la hora de hablar de estudios SPECT, cuando hablamos de tomografía, es que realmente vamos a tener una serie de cortes, ¿sí? Una serie de proyecciones y en cada una de estas paradas, en cada uno de estos ángulos, permítanme aquí también mostrarles con la opción de puntero. Vamos a ver y los voy leyendo a ver si el audio está bien, que no tengamos problema con esto. Muy bien, sí, ya va. No hay retorno del audio. Vamos a ver. A ver, porfa, confírmenme que se escucha. A ver, tengo allí a Héctor. Me oyen? Probando. Un, dos, tres. Yo creo que sí, vamos a ver. Hola, buenas, perfecto, gracias Alicia, perfecto. Por aquí también igual, saludos a nuestra gente de República Dominicana, imagínate también está por aquí Argentina, de verdad que bueno, súper a gusto de poderlos tener a todos. Bueno, muy bien, entonces bueno, dicho esto, sabiendo que ya nos escuchamos perfectamente, entonces bueno, definitivamente comenzamos entonces con lo básico que es una gamma cámara, ¿sí? Antes de poder justamente comprender el tema, digamos, del SPECT en toda su profundidad, tenemos que comenzar con, digamos, los detalles de lo que conforma una gamma cámara, ¿sí? Al final, una gamma cámara en términos prácticos realmente es un gran detector, ¿sí?
una de las primeras cosas que quiero resaltar, sobre todo para aquellos que están más habituados al ámbito del radiodiagnóstico, es que en radiodiagnóstico los equipos son quienes emiten radiación, ¿sí? En el caso particular de una gamma cámara, un equipo o también a veces denominados equipos SPECT, ¿sí? Realmente corresponde que yo tengo ahora detectores. Por supuesto que tenemos equipos híbridos en donde yo puedo tener una gamma cámara con un CT o puedo tener entonces lo que denominamos el SPECT-CT, es decir, obtengo la imagen de emisión que genero a partir de la medicina nuclear y la integro ahora sí con la imagen tomográfica, con la imagen de transmisión. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo me consigo con el caso de la gamma cámara? ¿Sí? Y creo que esto va a ser lo más básico que vamos a tener. A partir de aquí después ya vamos a ir entrando en materia del SPECT, que es la parte, digamos, más divertida. Pero es inevitable tener que conversar y analizar sobre, primero, primer punto, el paciente es nuestro medio emisor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien es cierto que nosotros inyectamos una determinada cantidad de actividad a nuestro paciente, ¿sí? De material radioactivo unido a un fármaco, es decir, ese radiofármaco, bueno, esa cantidad de actividad se va a distribuir, dependiendo del órgano o del target que nosotros querramos evaluar, de forma muy particular paciente a paciente. Con lo cual, nuestra fuente emisora de radiación es una fuente desconocida. Esto es muy importante comprenderlo porque, a diferencia del resto de las técnicas de radiodiagnóstico, bueno, allí yo tengo, sí, la energía de salida perfectamente bien definida, la distancia a la cual se va a conseguir con el paciente o con la camilla, etcétera, y a partir de allí detectores. Es mucho más sencillo a la hora de ese procesamiento, digamos, que en el caso de lo que pudiese ser la detección de la gamma cámara. Sin embargo, como vamos a ver, justamente tenemos unos principios bien consolidados que nos permiten analizar, procesar y, por supuesto, desarrollar lo que es la imagen de medicina nuclear. Con lo cual, ¿qué ocurre? Fíjense bien. Bueno, lo que pasa es que un fotón entonces que está ubicado dentro del paciente, ¿sí? Una vez que administramos ese radiofármaco, el material radioactivo está continuamente decayendo, es decir, pasando de un estado excitado, un estado donde se encuentra, digamos, inestable, está emitiendo radiación para buscar su estabilidad. Así que el radionucleido está continuamente emitiendo radiación. Con lo cual, ¿qué pasa? Esa radiación va a poder perfectamente, bueno, atravesar a nuestro paciente, llegar a poder interactuar con nuestra gamma cámara, pero dentro de esa interacción pueden ocurrir varios factores. Lo primero, bueno, lo ideal sería un fotón como este azulito que ustedes ven acá, es decir, bueno, el fotón sale exactamente derecho, 90 grados con respecto al plano del detector y perfectamente forma la imagen, ¿sí? Eso sería lo más ideal. Sin embargo, sabemos que si bien es cierto, nuestro paciente es el medio, es la fuente emisora de radiación, también es un medio, por una parte, atenuador y por la otra, un medio dispersor. ¿Qué significa todo esto? Que estas son variables que tenemos que considerar a la hora de la valoración y de la evaluación de nuestras imágenes de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque, por supuesto que va a poder ocurrir, por ejemplo, fotones que van a ser desviados, ¿sí? Que van a estar dirigiéndose hacia otras trayectorias y que no van a formar parte de la imagen. Pero también va a poder llegar un fotón que interactúa dentro del mismo paciente, choca el fotón y por esas probabilidades de ocurrencia, debido a que estamos hablando de millones de fotones que pudieran estar saliendo, ¿sí? En un determinado paciente, quiere decir que debido a esa probabilidad existe la manera en la cual el fotón, después de ser desviado, llegue nuevamente con una desviación, digamos, con un ángulo de 90 grados con respecto al cristal. Con lo cual, el cristal recibe ese fotón como un fotón verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comprendemos esto, es decir, que yo voy a tener fotones con un cierto ángulo de incidencia, fotones altamente energéticos que van a llegar al cristal y fotones que pierden energía dentro de su proceso de interacción eh, y de dispersión, pero que van a poder llegar al cristal debido a esas múltiples interacciones, bueno, yo tengo entonces que comprender que tengo tres tipos de fotones. Unos que vienen muy angulados, ¿sí? Que han perdido cierta energía, que vienen con una angulación muy alta y que los cuales yo quiero buscar de limitar. ¿Cómo limito yo esa posibilidad de que esos fotones formen parte de la imagen? Bueno, precisamente con mi sistema de colimación. El mismo principio que utilizamos en radiodiagnóstico de lo que sería o lo que pudiésemos hablar de una grilla,
¿sí? Es decir, yo lo que busco es de limitar que esos fotones vayan a llegar a formar parte de la imagen de la imagen, en este caso de medicina nuclear. Ahora bien, ¿qué ocurre con los otros dos fotones? Bueno, los fotones, por supuesto, altamente energéticos que han llegado con muy baja pérdida de energía, con una muy baja angulación, perfectamente son los fotones que definen lo que sería nuestra imagen de medicina nuclear. Sin embargo, los fotones que vienen con baja energía son fotones que van a llegar a tratar de formar parte en la imagen, es decir, que van a llegar a nuestro cristal de centelleo y por consiguiente se va a tratar de desarrollar en la imagen, pero nosotros podemos hacer un filtrado de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, porque precisamente al equipo podemos asignarle lo que nosotros conocemos como ventanas energéticas. Nosotros vamos a asignar justamente qué región de todo el espectro de fotones que llegan a nuestro cristal, a nuestro detector, con cuáles quiero yo trabajar. ¿Sí? Así que bueno, dicho todo esto, por supuesto vamos a ir abordando cada uno de estos factores, sí, detalle a detalle, con mucho nivel de detalle en cada uno de ellos, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que por supuesto que hay múltiples cosas que van de la base de lo que son los principios físicos, digamos, que están inmersos dentro del funcionamiento de nuestro equipo. Por supuesto, y aquí también otro punto bien relevante es que, bueno, debemos entonces evaluar cuáles son esos parámetros característicos de lo que sería nuestro sistema SPECT, ¿sí? Dentro de ellos vamos a conseguir resolución de energía, la resolución espacial, la uniformidad en términos de la respuesta, la sensibilidad, la linealidad espacial, así como la alineación mecánica, electrónica y digital a partir de lo que conocemos como el centro de rotación. Entonces, antes de pasar a cada uno de estos parámetros del sistema SPECT, por supuesto que si yo bien les comentaba, vamos a tener ahora entonces, yo lo que estoy buscando es, mi paciente está emitiendo radiación, perfecto. Eso ocurre así yo tome una imagen planar, digamos, o una imagen de una gammagrafía ósea en una región anatómica específica, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo que si yo estuviese haciendo un SPECT, es decir, yo estoy obteniendo una imagen, pero al poner a rotar, ahora sí, a nuestros detectores, ¿sí? Obviamente, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir que yo voy a empezar a registrar en cada parada del detector, voy a poder registrar una cantidad de fotones. Atentos con esto. En el caso de un tomógrafo, por ejemplo, el tubo de rayos X está disparando y va girando paralelamente al anillo de detección y voy obteniendo una cantidad de información. Sí, en el caso helicoidal, en el caso axial, bueno, muevo la camilla, disparo, muevo la camilla, disparo. Sí, pero en el caso de la medicina nuclear, ¿qué ocurre? El paciente es la fuente emisora de radiación y por eso quise comenzar por allí. Siendo esto allí, él permanece fijo y lo que va a estar moviéndose es ahora mis detectores a lo largo de esos ángulos que demarcan a nuestro paciente. Con lo cual, entonces, en cada parada que ustedes ven acá, yo voy a tener una proyección particular, ¿sí? Entonces, yo voy a ver de distinta manera, ¿sí? Tal cual como que si fuese un, ¿cómo se llama? Un pintor, ¿sí? Que quiero describir a la musa que tengo enfrente. Bueno, yo me voy a ir parando en cada una, digamos, de diferentes ángulos para poder captar la mayor cantidad de información que tengo allí. Ahora bien, ¿cómo se reconstruye una imagen en la computadora? En este caso, en los casos de las imágenes de medicina nuclear y en particular las imágenes SPECT, comenzamos con la retroproyección. ¿Sí? La retroproyección filtrada también es el inicio, digamos, de los procesos de reconstrucción de lo que son las imágenes obtenidas, por ejemplo, en el tomógrafo, y luego se han venido desarrollando una serie de métodos iterativos que, por supuesto, son los que utilizamos en el día a día. Pero en cualquiera de los casos, fíjense bien, muy importante aquí, por eso me quise traer esta imagen que me parecía un poquito fea, pero es la que demuestra muy fácilmente que una misma región que estoy analizando, si yo me paro en esta posición, fíjense ustedes que tengo un determinado espectro. Después si me paro en otra veo otra diferente y así sucesivamente. Es decir, dependiendo de donde yo me ubique, yo voy a tener un patrón particular. ¿Qué pasa? Entonces, yo tengo mi paciente, el cual es un gran misterio, no sé cómo está distribuido ese material radioactivo a lo interno. Tengo ahora, en cada parada del detector, tengo una proyección de cómo veo yo la cantidad de fotones en términos de energía y en términos espaciales, cómo veo yo esa cantidad de fotones allí.
Y eso es lo que obtiene mi detector. Pero para nosotros poder analizar esa imagen, yo debo ahora retroproyectar, es decir, esa proyección que hizo o esa emisión de fotón que hizo y que detectó mi cabezal, ahora yo la hago en reversa en la computadora y reconstruyo a partir de lo que conocemos como retroproyección. La retroproyección, obviamente al aplicar una serie de filtros, tenemos la retroproyección filtrada y por supuesto que vamos a poder mejorar las imágenes. Pero en términos simples, ¿sí? Fíjense ustedes que imaginemos que yo tengo un determinado paciente, por ejemplo, que está emitiendo y tengo un puntico particular en donde está emitiendo radiación, veo un pico acá, veo un pico acá, veo un pico aquí solamente tengo 3 paradas, 3 proyecciones, por lo cual, dependiendo de la intensidad y de la distancia a la cual se encuentre, bueno, lo veré en mayor o menor intensidad, con lo cual yo puedo detectar o estimar lo que pudiese ser una determinada retroproyección. ¿Qué ocurre? En la medida en la cual yo puedo filtrar, eliminar lo que son esos perfiles atribuidos a lo que sería, por ejemplo, radiación dispersa, evidentemente voy a poder asignar mucho mejor o definir mucho mejor mi punto de consolidación. Con lo cual, en la medida en la cual yo aumento el número de proyecciones, yo voy a mejorar sustancialmente la calidad de la imagen. Quiero es que tengamos esto presente, de todas formas lo vamos a revisar ahora sí con mucho detalle, pero sí tener ideas muy claves en el caso de la medicina nuclear para poder comprender la imagen SPECT, ¿sí? Yo me acuerdo que había gente a veces en el pregrado, en el posgrado, que me decían, bueno, no, Omar, creo que la diferencia entre SPECT y PET es una S. Y yo sí, una S y un poco de nota que no tienes, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando del SPECT, justamente cuando lo comparamos, por ejemplo, contra la imagen PET, que es tomografía por emisión, eh, por emisión de positrones, ¿sí? Es distinto el principio de funcionamiento de la emisión de positrones, es decir, estoy incorporando material radioactivo que emite la antimateria del electrón, con lo cual cuando se consiguen con el electrón se aniquilan y forman 2 fotones de 511 kiloelectronvoltios, ¿sí? Eso ocurre en el caso del PET, pero en el caso del SPECT, justamente lo que tenemos entonces es una tomografía computarizada por emisión de fotón simple. Tengo elementos radioactivos, en este caso como el tecnesio 99 metastable, que es el más utilizado, sin embargo no es el único, ¿sí? El cual emite fotones y van a ser entonces recibidos en cada una de estas paradas. Entonces tengamos muy en cuenta esos principios, el hecho de que nuestro paciente es el medio emisor, pero también el medio atenuador y dispersor para la obtención de la imagen. Muy bien. Dicho esto y comprendido entonces que el SPECT se trata justamente de obtener imágenes en cada una de las paradas, permítanme aquí subir un poquito más el volumen, espero yo que ahora sí se escuche mejor, por aquí me dicen que se escucha un poquito bajo, estoy aquí estrenando también allí un micrófono a ver si así la cosa funciona mejor, vamos a ver, yo creo que sí, quería era quitarle el sonido de la computadora y eso, vamos a ver. Perfecto, yo creo que ahí estamos. De todas maneras, estoy pendiente, ¿sí? Por favor, confírmenme que se escucha bien, alto, perfecto. Ok, entonces, fíjense que dentro de esos parámetros del sistema, ¿sí? Dentro de esos parámetros del sistema, justamente corresponde y analizamos a lo que tiene que ver con el ámbito mira, ves, pero bueno, perfecto. Si ustedes ven que hay algo que mejorar, nos tienen que decir inmediatamente que vamos a buscar los correctivos adecuados. Chévere. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que dentro de los parámetros del sistema, como les decía, tenemos resolución de energía, resolución espacial, resolución en términos de uniformidad de respuesta, sensibilidad, sí, la que tiene que ver con alineación. Y lo primero que normalmente nosotros analizamos y evaluamos tiene que ver con la resolución energética. ¿Por qué? Esta es la capacidad que tiene ese equipo para poder distinguir 2 fotones de energías distintas, ¿sí? En particular, y lo que más nos interesa es justamente poder diferenciar lo que es la radiación primaria, esa radiación altamente intensa que voy a poder obtener como pico para formar la imagen con respecto a lo que pudiese ser la radiación de tipo dispersa, que es la que nosotros denominamos ruido. Entonces, si yo tengo una baja relación señal-ruido, quiere decir que
la señal se parece mucho al ruido, con lo cual no puedo distinguir perfectamente. Para que lo tengamos de manera muy intuitiva, en el caso, por ejemplo, de las emisoras radiales, la emisora de radio, ¿sí? Cuando yo no sintonizo la emisora particular, es decir, que entra en resonancia, con lo cual el pico de la señal es muy alto con respecto al ruido. Bueno, cuando yo no estoy sintonizado, yo escucho ruido de una, ruido de otro, medio entiendo una canción, escucho por un lado a Maluma y por el otro a Bonnie, a Box Bunny, no sé cómo es que se llama, porque de verdad que ya ahorita tenemos un montón de cantantes terribles, ¿sí? Pero, a pesar de que haya personas que les pueda gustar, lo importante es que cuando sintonizo la emisora correcta, en ese momento, justamente, mi pico de señal, en ese caso de audio, es por supuesto muy, muy alto con respecto a lo que es el ruido. Entonces nosotros en el caso de la resolución energética queremos obtener justamente esa diferencia y esa caracterización dentro del espectro para poder distinguir, bueno, justamente qué corresponde con radiación y qué corresponde con lo que pudiese ser radiación de tipo dispersa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, nosotros vamos a tener espectros como este, por ejemplo, ¿sí? En donde yo tengo un espectro en donde fíjense que puedo tener uno o dos picos producto de radiación de tipo dispersa que no necesito que formen parte de la imagen. Luego tengo una serie de fotones que van a estar alineados. Fíjense ustedes que tengo ese que denominamos fotopico, en donde voy a tener la mayor cantidad en términos numéricos de número de fotones. Y yo voy a poder entonces restringir con qué fotones voy a trabajar. Fíjense ustedes que para eso denominamos ese ancho de la ventana. El ancho de la ventana puede ser 20, 10, 15, ¿sí? Pudiera llegar hasta 5%. El problema es que desde el punto de vista clínico, con 5% obviamente voy a restringir muchísimo las capacidades de sensibilidad del estudio, voy a aumentar el tiempo de adquisición, con lo cual va a haber movimiento del paciente y voy a perjudicar muchísimo. Entonces, normalmente por esta razón es que ustedes ven que obtenemos normalmente en la mayoría de los protocolos entre un 20 y un 15% de ancho de ventana para garantizar entonces, ¿qué le están diciendo ustedes al equipo? Le estoy diciendo al equipo, mira, me vas a centrar el fotopico acá, que es el primer paso que debemos hacer en nuestros estudios, incluyendo el caso SPECT. Pero ojo, esto mismo aplica para una imagen de medicina nuclear. Lo primero es, yo tengo mi fuente, ¿sí? Una fuente de tecnecio que haya dispuesto para realizar la verificación. Realizo el centrado energético en el cual evalúo el fotopico y ajusto el fotopico y le digo, mira, sí, este pico que tú ves aquí corresponde a 140 kiloelectronvoltios, en el caso de tecnecio 99 metastable, ¿sí? Y a partir de allí yo quiero ahora, ¿sí? El establecimiento de ventanas de 15, de 20, tal, y puedo continuar y puedo comenzar a hacer mis pacientes. Recuerden, por supuesto, que dependiendo del tipo de material radiactivo con el cual trabajemos, por supuesto que yo voy a tener fotopicos en energías diferentes, evidentemente. Y por ello debo entonces garantizarlo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, fíjense ustedes acá, nuestra gama cámara Philips, fíjense ustedes qué ocurre. Yo tengo mi fotopico en los 140 kiloelectronvoltios y todo esto es radiación dispersa, que no me interesa para formar con la imagen. ¿Sí? Fíjense ustedes que por aquí también sigo teniendo algo de ruido que va a estar metido dentro de la formación de la imagen. Por acá también tengo fotones que no me interesa, pero que no puedo continuar restringiendo porque afectaría muchísimo, como les comentaba, el término de la sensibilidad y el término de lo que sería, por supuesto, el tiempo de la exploración con la cual vamos a realizar. Ahora, ¿cómo podemos hacer una valoración? Ya ahí hablamos del filtrado de la energía, pero nosotros tenemos que evaluar la resolución energética. Es decir, esto nosotros lo determinamos justamente a partir de este espectro, ¿sí? De energía. Bueno, lo determinamos a partir de lo que conocemos como el FWHM, es decir, ese ancho a la mitad de altura del fotopico, ¿sí? A partir de allí expresamos como una fracción porcentual de lo que sería la energía de la radiación de tipo gamma y de esa manera entonces tenemos justamente, ¿sí? Como lo vemos acá, tenemos una fracción, un análisis de lo que es nuestra resolución energética a partir del sistema. La resolución de energía del espectro va a ser, digamos, la suma de todos los fotomultiplicadores
cuando ésta sea mínima y la radiación dispersa sea menor. Mientras menor sea esa radiación dispersa, por supuesto que vamos a tener una mejor formación en la imagen. Los valores típicos, como les comentaba, entre un 15 y un 20, sin colimador podemos llegar hasta el 10, pero desde el punto de vista clínico ustedes van a conseguir siempre nuestros estudios desde el punto de vista clínico con colimador 15-20% de ancho de ventana. Ahora bien, ¿qué cosas o qué factores degradan la resolución energética? Lo primero, la sincronización inadecuada de la ganancia de los tubos fotomultiplicadores, la falla de uno o de varios fotomultiplicadores, un defecto o deterioro del cristal, la separación física del ensamblaje del tubo fotomultiplicador y la guía de luz o gel óptico en relación al cristal, la tasa de conteo elevada. Es decir, los factores que van a entrar o que van a perjudicar justamente la resolución energética van de la mano de factores que van muy físicos, ¿no? En relación a cómo está configurado nuestro equipo. Permítanme acá, les voy a mostrar esquemáticamente un poco la forma, a pesar de que cualquier cosita tiene nuestro video, nuestro conversatorio de medicina nuclear, los pueden visualizar acá en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y de esa manera van teniendo el feedback y el análisis, pero no puedo pasar por alto. Permítanme aquí un esquemita fácil que tengo aquí para que lo veamos rápidamente. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a verlo en esta más. Yo les comentaba que el colimador tiene la función justamente de limitar que los fotones dispersos lleguen a contribuir a la imagen. Luego tenemos ese detector o ese cristal de centelleo. El cristal de centelleo no es más que un detector de tipo sólido, ¿sí? Con lo cual tiene una alta sensibilidad, y esto es muy importante para todos los que ustedes me están viendo ahorita aquí. Por favor, concentrémonos en lo siguiente. Si usted tiene sospecha de que, uno, ve una jeringa y no sé si es material radiactivo o si es solución salina. Dos, no sé si el técnico de la mañana o de uno de los turnos llegó y contaminó la bolsa de solución salina porque no sé si utilizó la misma jeringa. Tres, mira, conseguí un paño por acá o una gasa o lo que sea y no sé si eso está o no contaminado, ¿sí? Ciertamente, en todos los servicios de medicina nuclear podemos tener detectores de tipo gas, digamos, como el caso del Geiger, etcétera, pero lo más sensible que vamos a tener para detectar radiación es justamente nuestra gamma cámara. Usted tiene una duda, puede utilizar la gamma cámara como método de despistaje y está 100% seguro porque va a detectar cosas mucho más pequeñas de lo que pudiéramos detectar con cualquier otro detector. Recuerden acá que tenemos una mayor sensibilidad y que por supuesto al ser un detector de tipo sólido, evidentemente vamos a mejorar aún más la cantidad de fotones que pudiésemos estar registrando, con lo cual a pesar de que sea una baja cantidad de actividad, lo vamos a poder ver mucho mejor con la gamma cámara. Dicho esto, tenemos entonces colimador, cristal, ¿sí?, de centelleo, cristal normalmente de yoduro de sodio activado con talio, ¿sí?, y luego tenemos lo que conocemos como los tubos fotomultiplicadores. ¿Qué pasa, digamos, con estos tubos fotomultiplicadores? Bueno, lo primero que ocurre es que yo tengo un cristal y tengo un tubo fotomultiplicador, voy a dejar aire entre ambas, con lo cual en el detector, en ese cristal de centelleo, yo absorbo un fotón de radiación de tipo gamma y emito un fotón de luz visible. Si yo dejo aire en ese espacio, en ese microespacio entre lo que es el detector y lo que es el tubo fotomultiplicador, voy a tener posibilidad de que haya dispersión de ese fotón de luz visible, con lo cual voy a afectar la imagen. Para ello se diseñó lo que conocemos como gel óptico o guía de luz, en donde justamente tenemos la posibilidad entonces de que no se pierda la información en esa ruta hacia el tubo fotomultiplicador. Entonces, una vez que ese fotón de luz visible choca justamente con el fotocátodo dentro del fotomultiplicador, se libera un electrón y ese electrón ahora choca con una serie de dinos, una serie de placas metálicas que están dentro del tubo fotomultiplicador, y este tubo se denomina así fotomultiplicador porque a partir de un fotón incidente genera un electrón y a lo interno genero más de 10 millones de electrones por cada electrón que entra.
Por eso es que hablamos de fotomultiplicador. Entonces aquí lo que hago es que intensifico la señal de entrada. Llegó un fotoncito de radiación de tipo gamma, lo convertí en un fotón de luz visible, ese a su vez pasó a un electrón y en el fotomultiplicador ahora tengo una cascada de electrones, ahora tengo una corriente, con lo cual dependiendo de la cantidad de electrones sabré si hay mayor o menor actividad en los diferentes puntos, ¿no? Mayor o menor cantidad de fotones que están llegando y que son registrados a nivel del cristal. Luego tengo, por supuesto, todo lo que es el acople y todo lo que es el desarrollo para poder analizar, estructurar de dónde viene digamos, ese pico, etcétera, cómo está constituido en términos de posición espacial y bueno, de allí tengo toda una cantidad de amplificadores, etcétera, pero lo importante en concentrarnos es qué ocurre hasta ese nivel. Hasta ese nivel es lo que me interesa que procesemos, que analicemos, porque ese es el por qué ocurre la imagen y por qué se puede perjudicar una imagen, sobre todo en el caso SPECT, un tema muy, muy delicado a la hora del procesamiento. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando entonces que yo tengo una cantidad de fotomultiplicadores. Si yo tengo falla de alguno de ellos, si de uno o de varios de ellos, por supuesto, voy a tener una afectación en términos energéticos porque pudiera llegar a tener picos más altos de radiación dispersa, por ejemplo, de lo que pudiese ser la radiación de la señal que me interesa evaluar, ¿sí? Puedo tener una mala sincronización o lo que nosotros llamamos la ganancia de los fotomultiplicadores, con lo cual tenemos que hacer ese ajuste en la ganancia para poder garantizar. Por eso es que es muy importante realizar las evaluaciones que hacemos de resolución intrínseca, por ejemplo, en donde coloquemos una fuente puntual a una distancia considerable para garantizar que al equipo lo siga viendo como una fuente puntual. Esta es otra de las razones por las cuales a veces a mí me dicen, bueno, pero Omar, yo no entiendo, ¿por qué entonces no tenemos que blindar? Porque no tenemos que poner plomo en las salas de gamma cámara. Pero, entonces, por lo general, las salas de medicina nuclear son más grandes y tal, y yo veo un montón de espacio. Sí, es que también necesitamos espacio para poder realizar las medidas de manera adecuada. Yo necesito garantizar que de un extremo, ¿sí? Cuando yo coloco un detector en uno de los extremos, yo pueda ver y pueda tener una distancia suficiente capaz de que coloque una pequeña cantidad de material radiactivo y yo lo considere como una fuente puntual. Si no lo hago de esa manera, cuando yo realizo la resolución intrínseca y analizo y hago las calibraciones del equipo, lo que va es afectar la ganancia de los tubos fotomultiplicadores que están en el centro con respecto a los que están en la periferia. Y fíjense cómo ahora me daña toda la imagen y todo lo que estamos desarrollando aquí. Entonces, muy, muy importante, obviamente, como en todas las áreas, por supuesto, los controles de calidad de nuestros equipos, ¿sí? Y obviamente bien realizados. Muy bien, todo eso con respecto a lo que es la caracterización o la resolución del punto de vista energético. Ahora vamos con la resolución espacial, que la resolución espacial en cualquier escenario, por supuesto, nos habla de la capacidad que tenemos para poder resolver, para poder distinguir dos puntos distintos, dos entidades diferentes como dos fuentes distintas, puntiformes o lineales de manera separada. ¿Qué ocurre? Esa resolución espacial, por supuesto, entonces va a depender definitivamente de la distancia que exista desde la fuente emisora de radiación hasta el detector y colimador, así como también, por supuesto, el menor tamaño o el menor grado o distancia que puedo cubrir justamente en términos del tamaño del objeto detectable. Obviamente, en el caso de medicina nuclear, obviamente en el caso de las imágenes SPECT, nuestra resolución es relativamente baja, ¿sí? Si la comparamos, por supuesto, con la resolución de la resonancia magnética o de la tomografía, es baja. Lo que favorece la imagen de medicina nuclear es lo sensible y lo específico. Porque recuerden que en la imagen de medicina nuclear, también denominadas imágenes metabólicas o imágenes funcionales, estamos evaluando cómo está funcionando a nivel celular un determinado conjunto de estas unidades estructurales de nuestro cuerpo, de estas células, y cómo ellas están metabolizando un determinado material radiactivo unido a un fármaco. A partir de allí, entonces, antes de poder ver un efecto desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista estructural, que lo podemos ver con la tomografía o con la resonancia, vamos a ver alteraciones desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista funcional, con muchísima mayor anticipación, con muchísima mayor antelación. Y lo vamos a hacer justamente gracias a las imágenes de medicina nuclear. Pero ojo, si sabemos que tenemos una resolución baja,
Si sabemos que vamos a estar limitados dependiendo de la distancia fuente colimador, con lo cual, si yo tengo un paciente muy obeso y estoy tratando de analizar un determinado factor o un determinado punto hipercaptante, por ejemplo, a nivel de la columna, bueno, cuando el detector esté atrás, perfecto, debajo de la camilla, maravilloso, pero cuando estemos aquí arriba, mientras más voluminoso sea el paciente, mayor cantidad de radiación dispersa vamos a tener, o sea que hay cosas que no voy a poder controlar. Entonces yo sí necesito controlar muy bien justamente todos esos factores que van a poder llegar a degradar la calidad de imagen y que voy a necesitar justamente valorar. Entonces la resolución espacial va de la mano de considerar lo que es la resolución intrínseca, la extrínseca, y de esa manera constituimos lo que es la resolución total del sistema. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el caso de la resolución de tipo intrínseca? Bueno, voy a tener entonces un aumento en el número de fotomultiplicadores que va a contribuir o que puede contribuir a un aumento, a una mejoría de la resolución intrínseca. Puedo también mejorar la resolución intrínseca con el incremento de la energía de los fotones gamma incidentes, con la disminución del espesor del cristal, con la disminución de la amplitud de la ventana y con la disminución de la distancia fuente colimador. Con todo esto, yo voy a mejorar definitivamente la resolución espacial. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ojo, mucha atención acá. La distancia de la disminución de la amplitud de la ventana, ¿sí? De la ventana en términos energéticos, por supuesto que mientras más pequeña haga la ventana, voy a poder cubrir fotones más específicos de los que me interesan, así que evidentemente voy a mejorar la resolución espacial. Pero voy a tener cierta pérdida de lo que sería sensibilidad, no van a llegar toda la cantidad de fotones que yo espero. Omar, pero hey, yo puedo hacer diferentes tipos de modalidades de parada. Una de las cosas, de las particularidades que tienen las imágenes de SPECT o que tienen nuestros equipos de medicina nuclear, es que yo puedo realizar o estructurar el tipo de parada que van a tener nuestros equipos. Estos equipos pueden pararse, uno, por la cantidad de cuentas, ¿sí? Cuando hablamos de counts o la cantidad de cuentas nos referimos a la cantidad de fotones que llegan puntualmente al cristal y que están siendo contadas. Por ello, entonces, yo puedo paralizar el equipo. No, mire, yo necesito 10 millones de cuentas, 50 millones de cuentas, yo necesito 500.000 cuentas, ¿sí? La cantidad de cuentas que sean necesarias. O yo lo puedo hacer en términos temporales. No, para mí una imagen de buena calidad es sencillamente una imagen que yo obtengo de 5 minutos. O yo necesito una imagen de 20 minutos. ¿Qué pasa? Y aquí mucha atención con esto. Si mi margen de maniobra o mi protocolo en el servicio es de términos temporales, esos tiempos van a variar dependiendo de el tiempo que vaya a tener desde que inyecté ese paciente hasta que efectivamente realice el estudio, ¿sí? Porque definitivamente en la medida en la cual ha transcurrido mayor cantidad de tiempo, vamos a suponer que el paciente llegó, se hizo una gammagrafía ósea cuerpo entero, ya orinó, el médico está viniendo a revisar el estudio, evalúa que hay algún tipo de punto hipercaptante a nivel de la columna, prefiere realizar un SPECT para eliminar alguna sospecha diagnóstica, para confirmar una sospecha diagnóstica, y lo vuelven a llamar y pasa, etcétera. Ya ha transcurrido un tiempo particular con lo cual debemos evaluar, ¿sí? Muy diferente a cuando ya lo tengo planificado de primera línea, realizar un SPECT. Entonces, mucho cuidado con esto, porque obviamente pudiera entonces hacer una paralización del detector. Es decir, acuérdense que la parada del detector es porque yo digo, bueno, aquí 10 millones de cuentas, registré todos los fotones, pum, pasamos al siguiente, registré 10 millones de cuentas, pum, pasamos al siguiente. O yo le digo, párate aquí 2 minutos, párate aquí 2 minutos, párate aquí 2 minutos, ¿sí? Eso es lo importante entonces de definir ese factor. Entonces, en términos de la resolución espacial en general, voy a tener entonces lo que tiene que ver con la resolución intrínseca de la cámara en función de los tubos fotomultiplicadores, del ajuste, de la ganancia. Voy a tener también un factor importante que tiene que ver con la resolución del colimador. No todos los colimadores no son iguales. Ustedes van a conseguir en sus centros de medicina nuclear, obviamente ya aquellos que trabajan con ellos, me disculpo por favor por hacerlo en algunas partes tan básico, pero como tenemos un público bastante heterogéneo, la idea es que todos puedan comprender y analizar, bueno, estos detalles con los cuales les comento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de colimador, con lo cual yo voy a tener colimadores, digamos, de baja o de alta resolución o de propósitos generales. ¿Qué consisten esos distintos tipos de colimador? Bueno, y además lo voy a tener también dependiendo de si tengo un solo detector, múltiples detectores, si los tengo de una determinada forma. Pero en general, los colimadores lo que me van a permitir es regular, dependiendo si es
de alta resolución o de baja resolución, él lo que va a dejar es o dejar pasar mayor cantidad de fotones o absorber mayor cantidad de fotones. Con lo cual, si yo quiero algo de alta resolución, las septas serán más gruesas, un poquito más largas, ¿sí? Si yo quiero algo de propósitos generales o de baja resolución, las septas serán más pequeñas y dejaré pasar mayor cantidad de radiación. Entonces, por eso es que hay colimadores y ustedes van a conseguir que tenemos nuestros carritos de medicina nuclear para hacer cambio de colimadores y uno dice, bueno, ¿y por qué van a cambiar el colimador si es uno o otro? Bueno, porque evidentemente va a depender de qué sensibilidad yo necesito para poder formar nuestra imagen, ¿sí? Luego, por supuesto, perdón, antes de pasar allí. Entonces, luego, recuerden que yo puedo tener una alta resolución utilizando, por ejemplo, o trabajando con Tecnesio 99, pero esa septa, ese grosor o ese espesor con el cual estoy aumentando la probabilidad de que el fotón llegue, interactúe con ese colimador y que no forme parte de la imagen, no necesariamente me va a servir para trabajar con iodo 131, por ejemplo. Es decir, si yo estoy trabajando a casi 3 veces la energía con la cual trabajo con Tecnesio 99, quiere decir que yo voy a necesitar entonces ahora un colimador que sea de alta energía y que sea de alta energía, de alta resolución o de alta energía, baja resolución. O yo necesito trabajar con uno de baja energía, alta resolución, baja energía, baja resolución. Por eso es que tenemos diferentes tipos de colimador y por eso es que es importante, dependiendo del estudio, dependiendo del material radiactivo con el cual vamos a trabajar, que escojamos adecuadamente el tipo de colimador con el cual vamos a desarrollar. Luego, por supuesto, vienen los algoritmos y los filtros de reconstrucción. Para ello, he estado pensando, vine preparando esta presentación y solamente de algoritmos, filtros de reconstrucción, formación de la imagen, tengo más de 100 láminas. Así que esto decidí dejarlo para un próximo encuentro, ¿sí? Para hacerlo en un próximo conversatorio sobre lo que es formación de la imagen, algoritmos y filtros de reconstrucción. Y así podamos ir comprendiendo, porque bueno, parte, digamos, de los algoritmos, etcétera, todo lo que tiene que ver con transformadas de Fourier, transformadas de Radon, procesamiento de imágenes, filtros, rampa, todo eso me sirve para tomografía, como para PET, como para SPECT, así que lo he decidido, digamos, dejar para una siguiente plática. Luego, por supuesto, entonces vamos a tener definitivamente posibilidades de afectación de lo que es esa resolución espacial, evidentemente, desde el punto de vista, digamos, de hardware, ¿no? De lo que tiene que ver con falla en los componentes electrónicos, mala sintonización o sintonización inadecuada de las ganancias de los fotomultiplicadores y, por supuesto, deterioros en el cristal. Muy importante el tema del cristal, ¿sí? Nos ha pasado, ¿sí? Nos llamaron de algunos centros en algún momento determinado, un equipo nuevo, lo instalan, pum, todo parece estar perfecto, pero comienzo a ver problemas en el cristal. ¿Qué había pasado? Se humedece. Los cristales son higroscópicos, es decir, ellos tienen cambios a partir de, dependiendo de los niveles de humedad y de temperatura. Con lo cual, si se humedece el cristal en la periferia, yo voy a afectar la posibilidad de recibir fotones de tipo gamma y traducirlos en fotones de luz visible, con lo cual voy a afectar la calidad diagnóstica finalmente del equipo. Entonces, bueno, para ello, digamos, teniendo en cuenta el término de la resolución espacial, de la resolución energética, tenemos la uniformidad de respuesta, es decir, allí evaluamos la diferencia de la respuesta del detector en diferentes puntos del campo visual, con lo cual esa uniformidad de respuesta vamos a tener, y ustedes lo tienen así en las evaluaciones que deben realizar en sus equipos, una uniformidad integral que no debe exceder el 3% y una uniformidad diferencial que no debe exceder del 2%, ¿sí? Una buena uniformidad corresponde justamente a que tenga una corrección de energía adecuada, para lo cual he escogido adecuadamente una ventana energética y tengo una resolución espacial adecuada. Fíjense ustedes, una imagen buena, con una buena uniformidad, yo veo una uniformidad de fotones en esa llegada del campo de visión. Por el contrario, una uniformidad pobre, tengo una especie de manchas o de huecos en donde no tengo la resolución esperada. Fíjense ustedes, ¿sí? Cuando no tenemos corrección de energía o correcciones de linealidad, podemos ver efectos como este en sus equipos.
Por ello es que dependiendo del patrón, a veces me dicen o me escriben, mira, tengo un problema con el equipo y tal, me dijeron que es tal cosa, o creo que necesitamos ver la imagen, ¿sí? Hágame la prueba de uniformidad, vamos a evaluar la uniformidad intrínseca, quítame el colimador, vamos a poner la fuente puntual. Ah, mira, no, tengo el fantoma rellenable, vamos a hacer la uniformidad extrínseca, evaluamos. Obviamente, recuerde muy bien, cuando yo realizo las pruebas de uniformidad o la evaluación de uniformidad intrínseca, yo estoy retirando un factor que me puede alterar el análisis y es el colimador, ¿sí? Yo puedo tener una posibilidad en donde, no tanto como ¿no? Que es muy circular, pero yo pudiera tener algún tipo de aspecto más o menos rígido o algunas líneas muy particulares que me dan a mí la sensación de que tengo una baja uniformidad, pero es porque doblé el colimador. Mira, oye, porque es que no se dieron cuenta y cuando sacaron del carrito lo golpearon, le pegaron, le cayó algo del niño, lo que sea. ¿Sí? Con lo cual, entonces allí voy a poder tener una afectación de la uniformidad, pero no porque haya un problema en los tubos fotomultiplicadores o en el cristal o en la ganancia energética o lo que sea. No, tiene que ver con el colimador. Luego retiro el colimador, hago la prueba intrínseca y allí defino. Ah, mira, no, sigo viendo el mismo problema, ya retiré el colimador, entonces ahora voy por los tubos fotomultiplicadores. Si no realizo la ganancia adecuada o la calibración o el ajuste de la ganancia de los tubos fotomultiplicadores, ¿sí? Y no veo ninguna mejora, voy con el cristal. Esa es la manera en cómo debemos trabajar. Sobre todo, no sé si nos están escuchando desde Bolivia. Sí, ahorita ha habido una gran, de toda Latinoamérica, digamos, Bolivia ha sido una de las que mayor cantidad de inversión ha realizado en estos últimos años, ¿sí? Para el caso de medicina nuclear. Una gran cantidad de inversión realmente importante, con lo cual, bueno, obviamente nosotros lo que queremos es que estemos muy atentos, ¿no? Y sobre todo, bueno, mira, a veces tenemos equipos en posiciones muy lejanas y necesitamos que nuestro personal técnico sea el que de primera mano nos indique, mira, hey, esto pudiera estar pasando, ya hice esta y esta prueba, mira, creo que es tal y tal cosa, ¿sí? Y de esa manera también les va a permitir a ustedes incluso verificar o garantizar de que el servicio técnico también venga bien capacitado. Yo creo que en la medida en la cual todos vamos alineados en términos de capacitación, por supuesto que en esa misma medida también nos va a permitir a nosotros poder garantizar tener un mejor servicio, ¿no? Un mejor servicio de todos. Yo creo que ese finalmente es como la clave, ¿no? Muy bien, dicho esto, entonces, bueno, la uniformidad de respuesta, puedo tener algunas fallas de esa uniformidad de respuesta en relación entonces a la sintonización inadecuada de la ganancia de los fotomultiplicadores, falla de alguno de ellos, defecto en la linealidad espacial, defectos o deterioros del cristal, separación física entre el cristal y el tubo fotomultiplicador, ajuste incorrecto de la posición o de la amplitud de la ventana, tasa de conteo elevada, defecto o daños del colimador. Fíjense, una de las cosas que me acuerdo que a veces me llamaba, sí, normalmente, bueno, no sé cómo está en toda Latinoamérica, digamos, no necesariamente es así. A veces hay servicios en donde se trabaja todo el día completo, hay otros en donde es medio turno, medio turno. Lo que sí es que me recuerdo muchísimo que a veces me llamaba y me decía, mira, el equipo tiene una falla, Omar, no vamos a poder hacer paciente. Y yo le decía, no. Revísame primero, por favor, dónde está el fotopico y el ancho de ventana que están utilizando, porque por default tenía otro ancho de ventana, no han hecho el ajuste. Ah, sí, ya hicimos el ajuste, ahora sí la resolución está perfecta, todo lo demás funciona, podemos hacer pacientes, perfecto. Entonces, no veamos, y siempre los invito además que pensemos siempre que la persona que está allí es una persona primero que se siente mal, que está enferma y que necesita de nuestra ayuda. Eso es lo primero. ¿Sí? Y entendiendo esto, entendamos también la importancia de que el material radiactivo es escaso, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica. Obviamente, bueno, tenemos países bien particulares como Argentina, como el mismo México, donde se desarrollan materiales radiactivos y tienen mayor flexibilidad, pero en el resto de la región realmente es difícil y cuando llega material radiactivo tenemos que aprovecharlo al máximo y eso significa en muchas ocasiones justamente, bueno, hey, no puedo echar para atrás un paciente, tengo que buscar la manera de que ese equipo funcione como de lugar. Tal vez por eso mi empeño siempre de que las cosas funcionen de manera adecuada, ¿no? Como debe ser, como debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Estoy aquí también de una vez aprovechando de compartir con nuestros amigos de Facebook, que no pude hacer la transmisión en directo y entonces, bueno, estoy tratando de llevarla
¿cómo se llama? Cada uno de los grupos, etcétera, para que la gente pueda ir teniendo el vínculo directo y se puedan ir conectando aquí a nuestra, a nuestra transmisión. Pero definitivamente entonces a veces, fíjense, hay cosas tan sencillas como lo que podía ser perfectamente el ajuste del fotopico, ¿sí? Entonces tengamos muchísimo cuidado con ello. Luego tenemos un análisis bien importante que tiene que ver con la sensibilidad. Es una característica que describe la probabilidad de observar radiación gamma que llega justamente al detector. Y allí se va a relacionar, por un lado, con el espesor y el tipo de material centellante que tenemos del cristal, con la amplitud de la ventana, ¿sí? Y por supuesto que la sensibilidad también se va a poder ver afectada, por ejemplo, por pérdida de cuenta, es decir, tengo altas tasas de conteo, no puedo llegar a detectar toda la cantidad de fotones que llegan allí a mi detector, fallan uno o varios fotomultiplicadores, falta en la linealidad espacial, deterioro del cristal, ajuste incorrecto de la ventana, efectos daños del colimador. Fíjense que muchos de los factores que nos afectan, sí, son de hardware, son de equipo, digamos, tangible, pero muchos otros tienen que ver justamente con ese procesamiento, con ese análisis que nosotros vamos a hacer de nuestro entorno y, por supuesto, de lo que sería de nuestra imagen, ¿no? De nuestro estudio. Permítame aquí también compartir. Aprende más y aprendiendo. Muy bien, y aprendiendo. Es que aprendiendo más. Muy bien. Ok, perfecto. Perfecto. Yo por aquí estoy pendiente con ustedes, ¿ok? Mientras por ahí ya veo excelente. Gracias, de verdad. Gracias por todas sus palabras. Maravilloso. Bueno, la linealidad espacial, entonces, bueno, tenemos una correspondencia entre lo que sería la posición de la señal y la ubicación real del evento. Es decir, lo que buscamos es que si yo tengo una posición en un determinado lugar y otro punto hipercaptante en otro, yo necesito establecer justamente que que haya una linealidad, que yo conozca efectivamente una relación directa entre la ubicación que veo en el equipo en términos espaciales con respecto a otro evento que puedo estar evaluando, ¿sí? La falta de linealidad espacial va a afectar la uniformidad y con lo cual vamos a tener entonces una afectación del circuito de reposicionamiento. Luego tenemos, por supuesto, la alineación mecánica, electrónica y digital en función de lo que es el sistema de coordenadas de referencia en términos de todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, electrónica, digital, y todo ello se traduce finalmente en lo que conocemos como ese eje de rotación a partir del cual van a girar nuestros detectores, ¿sí? Y sobre el cual, por supuesto, dentro de ese eje de rotación que va paralelo a la camilla, tenemos el centro de rotación. Entonces, ese eje de rotación es esa línea alrededor de la cual va a girar el cabezal y ese centro de rotación es el punto de intersección del eje de rotación con lo que sería ese plano transversal. Es decir, cuando ese detector está justamente de manera paralela al eje que debe coincidir con el centro de la matriz de la computadora. Entonces, ese centro de rotación realmente lo que me relaciona es ese eje de rotación paralelo a la camilla con respecto a lo que es ese plano del detector. De esta manera, por supuesto, si la rotación de la cámara o nos va a permitir la adquisición de datos, el almacenamiento y luego la reconstrucción, si el centro de rotación hay modificaciones importantes, es decir, cuando los detectores están girando en una determinada posición, este está más cerca y el otro está más lejos y después entonces modifica. Ojo, yo puedo acercarlos o alejarlos dependiendo de si tengo la posibilidad o los mecanismos para realizar el contouring, es decir, que el paciente que pueda pegar los detectores o acercar los detectores lo más posible del paciente. ¿Sí? Si bien es cierto, eso lo podemos realizar, lo importante es que el eje de giro y en particular el centro de rotación no tenga modificaciones. Si el centro de rotación modifica o se altera conforme al giro, cuando voy a reconstruir la imagen, entonces voy a tener piezas de rompecabezas que van a estar desalineadas. Entonces voy a tener una afectación en términos de la alineación. Entonces, para la adquisición, por supuesto, el paciente debe estar correctamente posicionada, no debe moverse durante el estudio y la camilla debe estar paralela al cabezal, ¿sí? Tenemos que escoger el isótopo y la ventana, el tipo de colimador, el tipo de órbita, ¿sí? Si lo vamos a hacer entonces en una órbita circular, ¿sí? Con lo cual vamos a mantener, en el caso de la circular,
vamos a perder información o la posibilidad de acercar los detectores más a nuestro paciente, con lo cual vamos a perder fotones que van a llegar a la contribución de la imagen. Puedo tener una órbita elíptica, en donde, bueno, yo conozco que mi paciente en esta posición va a ser más ancho, ¿sí? O en esta va a ser más estrecho, entonces yo acerco los detectores en una o en otra de las proyecciones, o puedo tener entonces una órbita de contorno, en donde yo voy moviendo en las diferentes proyecciones y voy ajustando para que pueda tener la calidad diagnóstica adecuada. Mientras más cerca esté el detector del paciente, menor radiación dispersa, es decir, ese fotón que se angula mucho y que me contribuye al ruido, mientras más cerca esté del detector, por supuesto que voy a estar con menor grado de desviación. Luego, bueno, por supuesto, escoger la orientación del paciente, el número de proyecciones que voy a tomar, mayor número de proyecciones, mayor duración del estudio, pero voy a tener mejor resolución. Entonces tenemos que compensar. A veces si tengo un paciente pediátrico, no puedo tener número de proyecciones muy altas, no puedo estar con paradas muy altas, o si voy a aumentar el número de proyecciones, las paradas tienen que ser cortas, entonces tengo que ajustar el ancho de ventana. Entonces, por esa razón, medicina nuclear, primero, que me apasiona, y segundo, es que no es una caja cerrada escrita, una caja negra que, bueno, ya listo, este es el protocolo, siguiente, listo. No. Tenemos que analizar en función del tipo de paciente, del tipo de estudio, el número de proyecciones. No, mira, es un paciente pediátrico, pero que se porta como un ángel. Le pones la tablet y el niñito ni se mueve. Perfecto. Vaya, póngalo y acuesten a ese paciente y aprovechemos. No, mira, es un niñito que, bueno, es que ¿cómo se llama? Le colocamos sedación y todavía sigue brincando. Bueno, entonces tenemos que adaptar. ¿Sí? Además, bueno, sobre todo en los pacientes aún más pediátricos, esos pacientes muy, muy chiquiticos, por supuesto, viene el tema del llanto, la posibilidad entonces de llorar, y con el llorar también entonces que orinen, y en el momento de orinar entonces contaminan el pañal. Si estoy buscando algo muy cerca a nivel de la pelvis, entonces me perjudica. Entonces, mucha atención, número de proyecciones, tiempo de parada y, por supuesto, entonces toda la descripción de órbita, etcétera. Esta parte de adquisición es exactamente lo mismo que debemos analizar para la hora de medicina nuclear convencional, digamos, realizar una gammagrafía convencional o realizar un estudio SPECT. El tiempo de adquisición, cosa que ya les había dicho, y por supuesto los modos de adquisición en términos de si es dinámico, si es estático, etcétera. El número total de cuentas por proyección, lo que les había comentado, y por supuesto el tamaño de matriz que va a ir asociado con la resolución que queremos y que necesitamos. ¿Qué pasa? Voy a tocar someramente el tema de matriz, porque si me meto por allí no terminamos y ya me estoy excediendo, son 6:10, me disculpo por favor con todos. Sí, la idea es que ocupáramos una hora de su tiempo, pero bueno, me voy a pasar un poquitico. ¿Qué ocurre? El tamaño de matriz. Vamos a ver lo siguiente. Ustedes me están viendo desde el monitor de su teléfono, de su tablet, de su computadora, donde sea, o del televisor, como ustedes quieran verme. En cualquier caso, ese es su campo de visión. Ese es el field of view. Ese campo de visión yo ahora lo puedo picar, ¿sí? Y lo puedo picar en términos de líneas que van verticales más líneas horizontales, y esa picada o esa manera en cómo yo divido ese campo de visión útil es justamente lo que conocemos como matriz, ¿sí? Cada elemento, cada cuadrito que se une en la intersección de esa línea vertical, de esa horizontal con la vertical, es lo que denominamos píxel. ¿Qué pasa entonces? Yo tengo un mismo campo de visión, imagínense el monitor de mi laptop o la pantalla de mi teléfono. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un tamaño de matriz pequeño, ¿qué está pasando? Que yo dividí ese campo de visión, que sigue siendo el mismo, lo dividí en cuadrados grandes, con lo cual la resolución es baja. Entonces yo puedo tener una matriz 256 por 256, la resolución es baja, ¿sí? Pero definitivamente esos cuadrados son grandes, por lo tanto los tamaños de píxeles son grandes. Ahora, ¿qué ocurre? No, mira, yo quiero una mejor resolución. Me voy a un tamaño de matriz más grande. ¿Por qué? Porque ahora, en cambio de tener 256 cuadritos en esta fila y 256 cuadritos en esta fila, ahora me voy para 500 o para 1024. Bueno, entonces ya a 512 o a 1024. Bueno, entonces ya en cambio de picar ese mismo campo de visión en 256 partes, la piqué en 512 o en 1000. Entonces, claro, tengo una mejor resolución. ¿Por qué voy a tener una mejor resolución? Lo veremos en el próximo conversatorio de calidad de imagen. Pero les adelanto que, por supuesto, si yo tengo cuadrados muy grandes,
los niveles de distinción en términos de intensidad de la señal o de cantidad de fotones que llegan allí, por supuesto que va a ser un promedio de todos los que lleguen. Pero si yo los tengo cada vez más chiquitos, yo puedo distinguir cuadrito a cuadrito. Miren, este sí llegó, en este no llegó, en este sí llegó. Entonces yo tengo, la resolución va asociada también, por supuesto, con ese tamaño de matriz. Sí, por aquí me dice que perdieron el audio, pero yo sí lo tengo igualito. No he tocado nada, así que creo que es algo bien particular de Marvin. Gracias por allí, gracias a sus comentarios, todos los que están allí comentando, de verdad, gracias. Muy bien, bueno, ya abordamos el tema de pim, 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 ya hablamos del colimador, ¿sí? Un poquito lo que les decía en términos de alta resolución o de propósitos generales. Por supuesto me va a permitir entonces distinguir cosas con mayor nivel de detalle o con menor nivel de detalle. Tengo también colimadores en forma de abanico y eso va a depender entonces si necesito o no magnificación, el tipo de órbita en términos de circular, elíptica o de contorno, como yo les comentaba, ¿sí? La orientación del paciente que me va a servir justamente para posicionarme y analizar en qué corte me encuentro, ¿sí? Y bueno, creo que con esto definitivamente hemos abordado los aspectos más relevantes del espectro. Yo creo que hemos logrado, no me excedí mucho. Creo que hay todavía algunas preguntitas que pudieran quedar por allí en el tintero. Algunas de las cosas que quiero que veamos es que fíjense cómo en una proyección yo solamente puedo tener una imagen como esta. En la medida en la cual aumento el número de proyecciones, sí, me voy acercando a lo que pudiese ser la imagen, sí, por ejemplo en este caso cardíaca, ¿no? Es decir, mayor cantidad de proyecciones, mayor cantidad de información, por supuesto voy a tener entonces una mejor calidad diagnóstica. Sí, yo creo que hasta aquí, bueno, ya el tema de protección radiológica para el caso de medicina nuclear lo hemos abordado, lo hemos comentado, lo tienen allí a disposición en nuestro conversatorio de medicina nuclear allí en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, con la incorporación de, y esto sí quería despedirme con esto, con la incorporación de las unidades híbridas, es decir, cuando tengo mi detector, por ejemplo, fíjense aquí, detector 1, detector 2, y tengo el tomógrafo asociado, evidentemente tengo que tener los controles de calidad de medicina nuclear, los controles de calidad del tomógrafo y luego el ajuste del centro de rotación de uno con respecto al otro, el ajuste en términos de que haga la compensación o lo que denominamos la corrección por atenuación gracias al tomógrafo y que justamente a la hora de realizar la fusión o el registro de la imagen, ¿sí? La fusión de imagen no es una superposición de imágenes, es un registro de imágenes, con lo cual pueden haber, bueno, deformaciones rígidas, deformaciones adaptables, podemos tener factores, digamos, que van de la mano en todo ese proceso, pero lo que sí es importante es que justamente en la medida en la cual integramos la información de tomografía con la información que tenemos en medicina nuclear, evidentemente añadimos exactitud diagnóstica e incrementamos la especificidad de lesiones positivas. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos realizar perfectamente, ¿sí? Y así lo hemos hecho, podemos realizar la tomografía en un tomógrafo, o si yo tengo un PET-CT en el CT del PET, o si yo tengo el tomógrafo del servicio de radioterapia en el tomógrafo de radioterapia, y luego puedo obtener la imagen SPECT y realizar la fusión, sí. Es correcto. Lo importante es realizar un correcto registro. Es decir, yo tengo que no superponer imágenes, yo debo registrar las imágenes y ese registro pasa por el hecho de evaluar, mira, no, es que lo voy a hacer en función del cráneo, ah, no, mira, tengo estructuras rígidas que me permiten identificarlo, ah, no, tengo marcadores fiduciarios, entonces, bueno, el marcador fiduciario, es decir, ese marcador que me permite posicionarme en el tomógrafo, que es radiopaco, no lo voy a ver en la medicina nuclear, a menos que coloque el marcador fiduciario dentro de un guante, coloque una fuente radiactiva tapada en un cartuchito pequeño y que me permite entonces posicionar el mismo marcador en los dos equipos. Fácil. Entonces, el posicionamiento del paciente debo garantizar de que sea el mismo, pero lo que sí debo buscar son mecanismos que me ayuden a fusionar adecuadamente. Por supuesto que en los equipos híbridos ya esa fusión se realiza en el mismo equipo, pero siempre es importante realizar las valoraciones y las evaluaciones diagnósticas pertinentes, ¿no? Realmente el control de calidad en todos nuestros equipos es fundamental, por supuesto en los equipos de medicina nuclear creo que aún más. Así que
Con esto me despido, por supuesto dejándoles nuestro correo electrónico serofca@gmail.com. Por favor, acompáñenos en nuestras redes sociales como @serofca y los invito a que se suscriban, ¿sí? Si se suscriben aquí al canal, le dan a la campanita y así cada vez que vayamos a tener cualquiera de nuestros conversatorios automáticamente les va a llegar un correo que le manda YouTube diciendo, mira, fulanito de tal, Serofca, está haciendo ahorita un conversatorio y tú te puedes meter directamente. Así que los invito a que no se pierdan nuestros conversatorios, a que nos sigan acompañando y por supuesto, bueno, atento a sus preguntas, ¿sí? Dándoles las gracias, por supuesto, a todas aquellas organizaciones que buscan transmitir el conocimiento, ¿sí? La Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, la FRAL, la NENT, que es la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear, la Red de Protección Radiológica en Medicina, nuestra gente de Serofca, por supuesto al Organismo Internacional de Energía Atómica. Es decir, nosotros estamos buscando justamente de ayudar al fortalecimiento de una cultura de protección radiológica, pero que vaya de la mano de comprender con qué estamos trabajando. No queremos tocadores de botones. Necesitamos personal entrenado, altamente capacitado y que comprenda el porqué de las cosas. Yo creo que es fundamental y es necesario, así que me despido, digamos, con esa reflexión, llamándolos, por supuesto, a que permanezcamos continuamente en ese estudio permanente. Yo creo que en la ciencia y en la medicina es necesario estar continuamente estudiando, así que de verdad que, bueno, para mí, como siempre, un placer. Creo que pudiera ser por lo menos otras 5 conversatorios más de SPEC o de medicina nuclear. Vamos a ver qué otra cosita nos comentan. Estoy pendiente aquí, sí, de sus comentarios de preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario, de verdad que súper encantado. Vamos a ver si hay alguna preguntita que quede por allí, que esté por allí en el aire. Y así vamos abordando o analizando otros detalles. Bueno, yo de verdad creo que cumplimos, vimos de todo. Y en 1 hora y 15, oye. Gracias a todos de verdad por todos sus comentarios. De verdad que súper encantado de poderlos acompañar y que nos puedan acompañar. Justamente muchísimo cuidado, por favor, cuídense mucho. Obviamente la realidad que vivimos en Latinoamérica en función de todo el tema del COVID, de ahora de la variante Delta, por supuesto que supone un enorme riesgo, sobre todo para aquellos que hacemos vida dentro de las instituciones de salud. Sin embargo, bueno, hay una necesidad de que debemos continuar. Así que, bueno, somos los llamados justamente a continuar, pero definitivamente a proseguir y a seguir con las medidas básicas de protección y de cuidado. Bueno, muy bien. Bueno, igual, saludos ahí a nuestra gente de Ecuador. Hey, por ahí tenemos varias cositas para esta semana. Tenemos el martes 31 de agosto, vamos a tener un conversatorio sobre radiología intervencionista, protección radiológica al paciente pediátrico, creo, en radiología intervencionista con la gente de Ciber en Colombia. Vamos a tener también la semana que viene PET. El próximo viernes nos vemos para hablar de PET. También por allí tenemos la gente de Septemir en Ecuador. Tenemos allí 2 conferencias, de verdad, ahorita no me acuerdo ni de los títulos, pero les juro que van a estar buenísimas. Una de ellas en función del caso de radiobiología, la otra, ya les voy a decir, me acuerdo. Una sobre dosis en tomografía, un poco comprender cuáles son los factores, cómo afecta el tema tomográfico. Así que bueno, de verdad que siempre activo, siempre pendiente y por supuesto siempre a disposición de poder ayudar en este compartir de información. Hay muchísima información, mucho de esto pueden conseguirlo en internet, etcétera. Lo importante y lo que quiero es que justamente lo digiramos juntos, lo analicemos y podamos entonces llegar a esa comprensión del 100%. Así que bueno, todavía si quedó alguna duda o si están revisando este conversatorio en diferido y tienen alguna duda, háganosla llegar justamente allí en los comentarios del video y les respondo a la brevedad. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches, cuídense muchísimo y feliz fin de semana.